Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este salón de actos de Unicaja Banco. Le damos la bienvenida y ante todo, antes de saludar y de presentar, de alguna manera pues quisiera pedir disculpas, sobre todo por aquellas personas que pudieron acercarse por aquí la semana pasada para ver la primera jornada de territorio común, que teníamos previsto la presencia de Ángeles Caso. Digo, pedirle disculpas porque finalmente no pudo asistir por una cuestión de salud, pero vamos a retomarlo. Ángeles Caso va a acompañarnos probablemente en el próximo mes de enero, en lo que será la segunda jornada, la de clausura de este ciclo de territorio común que iniciamos hoy, cuando realmente tendríamos que clausurarlo. En esta ocasión contamos ya con Antonio Lucas, al que le damos la bienvenida. Antonio Lucas es un periodista, aglutina una serie de premios realmente importantes. Y bueno, yo creo que no voy a destrozar la presentación a Guillermo, que Guillermo también es periodista, es amigo también, colaborador de la Fundación Manuel Alcántara y la persona que coordina estos encuentros, que iba coordinándolos desde hace, creo recordar, 3 años. Y como estoy seguro que ustedes lo que querrán es oírlos a ellos hablar y debatir, les voy a dejar allá paso, no sin antes decirles que probablemente cuando acabe esta charla tendrán ocasión de plantearle algunas dudas, de hacer comentarios, en fin, de charlar con los contertulios. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, querido Paco. Reitero las disculpas que me pidió Ángeles Caso que les transmitiese al público, porque me consta que vino mucha gente. De hecho, yo estuve en la puerta esperando a mucha gente que no le había llegado la notificación y lo sintió mucho, pero un problema de salud le impidió estar aquí con nosotros y, como ha dicho muy bien Paco, volverá. Él es el segundo, no el tercero. El primero lo hizo nuestro querido Pablo Aranda, pero sí, pues esperemos que haya un tercero para que pueda decir que es un tercero. Gracias, como siempre, a Marina Alcántara, que facilita muchísimo el trabajo, la directora de la Fundación, y a la Fundación Alcántara, a la Fundación Unicaja y a Antonio, para aceptar la invitación de tenerlo aquí. Umbral recién ganaba el premio Nadal con Las ninfas. Karpov era el frío jaque mate a Bobby Fischer, y Alguien voló sobre el nido del cuco se convertía en la triunfadora de los Oscars aquel diciembre de 1975, donde Un día de los inocentes, el mismo en el que se estrenaron al mundo en otros años anteriores el cineasta Murnau, el poeta Ricardo Molina y el pianista de jazz Michel Petruccini, nacía Antonio Lucas, dentro de un cuadro de Madrid con colores de Murcia, sin saber entonces que esos ángeles tutelares le vendrían quizás de ellos su amor por la música del lenguaje preciso en su improvisación, por la forma de la pintura y de la poesía, por el expresionismo de la fotografía, por el ajedrez de los días y por ese alfil de las palabras que es el columnista, y también por el dandismo de ese estilo que él tiene, con chaleco, fular rojo y botines de boxeador de Manila. De cada uno de estos dones borgianos conversaremos con este escritor de versos del Nudos y del Desencanto, Premio Loewe, Ciudad de Melilla y del Centro de Generación del 27, entre otros, por poemarios como Los Desnudos, Las Máscaras, Los Desengaños y la novela Buena Mar, en la que se curtió del todo como marino en las tempestades de la actualidad, de la que es precisamente el periodista, se lo aseguro, mejor informado del fin de semana, y firme en el mástil de la columna del Mundo, en cuya tripulación lleva 27 años enrolado y gestor también, de aquí al lado, de Mar Poética. Antonio, bienvenido, muchas gracias. Es un placer, Guillermo, es un placer estar aquí, gracias a Marina y a la Fundación Manuel Alcántara. Yo quise muchísimo a Manuel Alcántara, era amigo de sus padres, lo conocí cuando yo era muy pequeñito, yo tenía 4 o 5 años, y siempre me decía que dijese... Me decía que dijese gamberradas. Me acuerdo que un día que estaba en casa le dijo a mi madre: Manolo, mañana vamos a ir a tomar un café a casa de Damaso Alonso. Y me cogió y me decía: ven. Cuando tú veas a Damaso Alonso, que era un señor insigne, director de la academia y, bueno, gran estudioso y poeta del 27, tú le tienes que decir: don Damaso, tiene usted la cabeza con menos pelo que una bola de billar. Entonces yo iba y se lo cantaba a Damaso Alonso. Bueno, estas gamberradas me las propiciaba Manuel Alcántara, que era un ser mágico, un gran maestro de periodistas, un poeta extraordinario, menos reconocido de lo que merece,
Así que para mí es un placer estar aquí, estar contigo, encontrar a algunos amigos y amigas y compartir este rato de charla que a ti y a mí ya nos tocaba. Muy bien, efectivamente. Bueno, acabas de venir, como quien dice, a Más del Frío, del Festival Eñe, de conversar con mi tocayo, con Guillermo Arriaga, acerca del premio Alfagora, que tú estuviste en el jurado. Entonces, por ahí va una de las preguntas que me surge de esa conversación. ¿Las palabras, Antonio, nos salvan del fuego? Sobre todo en esta época donde hay tantos fuegos. Tú sabes que eso viene de una anécdota que contaba Jean Cocteau. Una anécdota, no, de una entrevista y una idea que tenía Jean Cocteau. Alguien le preguntó si se incendiase el Louvre, ¿usted qué salvaría? Y dijo, irremediablemente el fuego. Y de ahí pilla Arriaga Yo creo que las palabras sí nos salvan del fuego y sobre todo nos invitan a prenderle fuego a las cosas que merecen ser prendidas, tanto buenas como malas. Así que las palabras que debemos cuidar más o debemos atender más, porque todas pesan, porque todas tienen un valor específico mayor del que creemos, forman parte no solo de nuestra manera de relacionarnos, forman parte principalmente de nuestra manera de conocernos. Y yo creo que es importante que uno conozca las palabras que utiliza para decirse a sí mismo, porque yo no soy lo que digo, yo soy aquello que se ve en lo que digo, ¿no? Y eso es importante. Sí, la verdad es que sí, está muy bien esa frase de soy lo que se ve, ¿no? En aquello que digo. Siguiendo la conversación el otro día con Guillermo, me gustó algo que él dijo de que él escribe como lector. Y yo te pregunto a ti, ¿tú más que escribir como lector, escribes como autorretrato? Porque yo siempre veo a Lucas detrás de lo que escribe Lucas. Sí, mira, el autorretrato es algo que a mí me gusta mucho en literatura. Yo creo que es verdad, hay una especie, cuando uno, a los escritores que a mí me gustan, cuando tú pones sus poemas o sus páginas o sus textos al trasluz, en ese trasluz yo los veo dibujados a ellos, ¿no? Yo veo como esa especie de línea de puntos que hay en un buen texto, porque uno en un buen texto también se está diciendo, también se está contando. Entonces, es inevitable que cuando escribes, a pesar de que escribas de otro y de otros, porque lo hermoso es escribir porque otros también te empujan a preguntarte, yo creo que también es importante saber que en todo lo que tú dejes habrá un surco, una huella, que será propia y será tuya, y por ahí se te va a conocer, a reconocer y a olvidar, que también es hermoso. Sí, sí, y a evaluar en un momento. Bueno, y a evaluar eso. O en el día a día, claro, ¿no? Caray. Antonio, ¿la poesía es el instante de la lucidez de un instante que revela nuestra herida o nuestro deseo? La poesía es probablemente esa lucidez a la que tú apelas, pero también es incertidumbre, también es intemperie. La poesía es un voy contigo y a la vez es una forma, es una brújula, es un mapa, es un camino sin mapa. Yo creo que la poesía, para mí la poesía es vital, es fundamental. Y ya no solo escribirla, leerla. Yo creo que es raro el día que yo no leo un poema. Porque es cierto que todos tenemos un poema, no para cada día, pero que podría ser, sino todos tenemos un poema para nosotros. Aquellas personas que te dicen, caray, yo es que no entiendo la poesía, es que me cuesta acceder, probablemente no han tropezado, porque además en la vida las buenas oportunidades de lectura se dan muchas veces por tropiezo, por azar. No han tropezado con ese poema que probablemente te activa, te alerta y te pone realmente en estado de gracia contigo mismo. Yo creo que la poesía sí que es una ráfaga de lucidez, pero también es una lucecita de alerta. La poesía advierte mucho y de muchas cosas y es muy útil para el periodismo, por ejemplo, que es un ejercicio que los dos practicamos con entusiasmo. Y la poesía es muy válida también para entender el mundo en el que vives. Hay quien piensa que a veces la poesía es una forma de estar fuera de las cosas, ¿no? Una elevación, una fuga, ¿no? Un punto de fuga. Y yo creo que las mejores poetas son aquellas que nos enclavijan al tiempo, nos enclavijan a tu tiempo, al presente, como las buenas lavadoras, en la toma de tierra. La buena poesía siempre tiene toma de tierra, no se va por las ramas. Eso es muy bonito, la buena poesía tiene toma de tierra. Tú sabes que siempre a los escritores nos dicen muchas veces que el periodismo es como la gimnasia, ¿no? Del escritor, ¿no? Porque es como el cuadrilátero donde te subes todos los días para entrenar para luego el gran combate, que es la novela, sí, o el relato, o el caso de la poesía de un poeta. Pero tú lo has dicho antes que lees todos los días poesía, ¿no? Que sí, no pasa un día así. Para el columnista, para el periodista, no hace falta que sea solamente columnista, la poesía es fundamental en el sentido de que nos ayuda a elegir esa precisión de la palabra, ese famoso, el adjetivo preciso que siempre decía Caballero Bonal,
que se habría tirado toda la vida buscándolo. Sí, mira, es útil para eso, es útil, además la palabra, el concepto utilidad a la poesía parece que le cae mal, pues no, la poesía es útil, es muy útil. Es útil para titular, parece una gilipollez, pero la poesía es útil para aprender a titular, porque como tú dices, afina muy bien, da con esa palabra concreta. Y luego la poesía también ayuda a descartar en periodismo. No todo suma, y todo lo que suma no vale. Con lo cual, muchas veces el hábito de la lectura de la poesía te permite rechazar, descartar, apartar todas aquellas cosas del lenguaje que no necesariamente son impuras, y de hecho son las mejores, la impureza del lenguaje es la mejor, pero te ayuda a descartar palabras, lugares comunes, te ayuda a descartar tópicos, te ayuda a descartar todo aquello que tiene de feo lo muy sobado en el idioma, ¿no? Y la poesía siempre tiene una capacidad de prender asombro, ¿sabes? De incentivar, y te enseña una cosa muy hermosa, decir no. Pues la poesía, aunque sea una poesía que tú puedas aparentemente simbolista, romántica, en la poesía hay un gramaje muy interesante de rebeldía, hay un gramaje muy interesante digamos, de severidad, si tú quieres, ¿no? Y la poesía es una de esas herramientas, de esos artefactos de lectura que te enseña perfectamente a confeccionarte un sentido de la dignidad, un sentido de razón de ser, y te ayuda a decir no, por ahí no paso, no. Sí, de hecho tú sabes que en uno de los aforismos de Papiro Fresia que a ti te gustó decía no hay que conformarse con lo primero que nos dicen las palabras, y eso es una de las cosas que te enseña la poesía, ¿no? Claro. A no conformarte de ahí. Estamos hablando de la parte buena de la poesía llevada a la prosa, al periodismo, ¿no? Al columnismo, pero a ti te ha pasado hace poco en el Congreso de Periodismo, en una entrevista que tuve con Carlos de la Maur, le preguntaban si a él no muchas veces le dicen en televisión, ya está el poeta de la cultura, ¿no? Claro. Tú sabes, cuando yo empezaba, por edad, ¿no? Yo venía muy directamente aunque tú también, del periodismo norteamericano, y decían, ya está el escritor, ¿no? Menos literatura y más periodismo. Sí. Al final, ¿te ha pasado alguna vez eso que te han dicho, Lucas, menos poesía en la columna y Joder, más claro. periodismo? Y yo me lo he dicho a mí mismo. Sí, mira, tú sabes bien que una redacción de periódico, cuando te dicen poeta, no es ningún piropo. Es decir, te están diciendo... O sea, tú vas a la máquina del café y pasa una compañera o un compañero y te dicen, ¿qué pasa, poeta? Dices, malo. El día empieza mal. No, porque es una forma de decirte, no eres de la tribu, no eres del clan, no formas parte de nosotros. Tú estás a lo tuyo y lo tuyo es un vuelo sin motor. Y el periodismo tiene una relojería distinta, ¿no? Bueno, pues la poesía sí, muchas veces se carga el artículo, se carga una vez premeditada, de manera premeditada, en otras ocasiones, por desliz, por derrape, por inercia, se carga de lirismo. A mí me molestan las columnas propias que a lo mejor tienen demasiada ráfaga lírica. Sé que es un distintivo, que a veces hay quien te dice, caray, me gustó mucho aquella columna porque de repente era como tener casi un poema en las manos. Bueno, pues a mí eso no te creas que es el piropo que mejor me cae, ¿no? Pero entiendo que a veces así, que no puedes evitar, que se va impregnando, claro, ¿no? Se va impregnando, es como el que le gusta mucho el fútbol, que no es mi caso, el que le gusta mucho el fútbol y la columna se le va llenando de ese idiolecto futbolero que bien hecho, bien articulado, es muy oportuno. Bueno, pues la poesía hay que tenerla sujeta en el periodismo. Es decir, te tiene que servir como eco, pero no te tiene que servir nunca como sustantivo. Nunca puede estar ahí dictando la idea del periódico. Porque yo creo en el periodismo literario, profundamente. Creo que el periodismo puede ser en los mejores momentos un género de la literatura. Y eso no le resta rigor, ni le resta una categoría verídica. Yo creo en eso, pero lo que no creo es en el periodismo poético. Eso sí que no. Contamina y lo destroza, ¿no? Eso pasteuriza mucho el periodismo. Sí. Estamos hablando de columnismo y antes le hemos rendido homenaje a Manolo Alcántara, al maestro. De hecho, yo creo que en esta época que España goza de buenos columnistas y, siempre ha gozado más o menos de un buen nivel de columnismo. Para ti el columnista, ¿qué sería más, Eudía? ¿Un francotirador o Velázquez dentro de las Meninas? O Velázquez dentro de las Meninas. Pues mira, probablemente sería Velázquez dentro de las Meninas con una metralleta. Yo creo que ese sería un buen columnista. El que está dentro de las Meninas sabiéndose personaje del mismo aquelarre y del mismo rodo ibérico que está contando, pero a la vez con una metralleta o un fusil de esos con mirilla para apuntar bien y no errar el tiro. El columnismo, hay compañeros míos que odian el columnismo, periodistas, excelentes periodistas, sobre todo los de datos,
odian el columnismo, piensan que somos una panda de vagos y que unos diletantes. Probablemente no les falta razón, pero la verdad es que luego a mí, cuando veo sus trabajos de números, me aburro enormemente. Es decir, nadie me ha explicado mejor lo que sucede con el paro que Manuel Vice de Maruja Torres, Rosa Montero, Paco Umbral, Manuel Alcántara, Luis Carandel. Nadie me ha explicado mejor un país sin números que los buenos articulistas que con las palabras te van haciendo una sociología que no deja de ser, al fin y al cabo, una ciencia muy numérica. Entonces, a mí me interesan aquellos columnistas, mis compañeros y mis compañeras, que disparan sin prejuicio y que disparan sin ánimo de escandalizar en lo barato, pero capaces de levantar asombros y sorpresas porque traen buenas ideas. Es decir, a mí yo creo que el periodismo español tiene una distinción que son sus columnistas y sus cronistas y sus reporteros, pero la columna ibérica, desde el Arra hasta aquí, tiene unas condiciones y unos modales muy singulares, ¿no? Y yo creo que el buen periodismo todavía sigue sosteniéndose o apoyándose en la columna y en los columnistas. Por eso hay tantas columnas en los periódicos digitales o de papel, me da igual. Hay muchos periódicos que realmente su valor añadido es la columna. El reporterismo, la entrevista y la crónica son tres géneros fascinantes. Pero la columna es la más urgente, la más inmediata, la más predispuesta a equivocarte, la que más te cabrea. Es decir, no hay cosa más acojonante y más estimulante que levantarte por la mañana y cabrearte con medio periódico. Bueno, con los columnistas de medio periódico, ¿no? Sea el tuyo o no sea. O saber que alguien se ha cabreado contigo mucho esa mañana y que tu madre lee los comentarios a la columna y te dice, madre mía, madre mía. Y así estamos. Sí. ¿Tú crees que hoy día en el columnismo, tal y como está que luego hablaremos de eso, de cómo está el mercado político, la guerrilla de la política en la calle, es donde ahora mejor se conversa? Porque luego el periodismo de cifra, lo haremos después una pregunta, pero ahora mismo es donde encontramos un poco más de calma, dentro de que a veces hay mucho tiroteo también. Claro. No, yo no creo. Yo creo que está muy degenerado el periodismo. Y ese sentido de asamblea que tenía el buen periodismo, ese sentido de plaza pública, ese territorio de plaza mediterránea, además, porque las plazas castellanas son muy amuralladas y la plaza mediterránea se va confeccionando arquitectónicamente por la gente que la puebla, ¿no? Por la gente que la transita o que la ocupa. Esa cosa hermosa que podía tener el periodismo hace ya 20, 30 años, o que todavía tenía el periodismo hace 20 o 30 años, hoy se ha perdido. Yo creo que los periódicos son ahora mismo trincheras de vietnamitas de matorral. Y realmente es un ejercicio raro, es un ejercicio áspero el del periodismo hoy en ese sentido. Además, se espera de un periodista que enfade, se espera que moleste, cosa que tiene gracia cuando molesta de manera circunstancial o con una buena oportunidad o con una buena anécdota bien cazada. Pero cabrear por cabrear, molestar por molestar, generar desavenencia o generar una sensación desapacible en los lectores y en los propios lectores que somos los periodistas, porque sí, me parece mal. Y ahora está todo tremendamente atomizado en distintos espectros políticos que son muy pocos, en verdad, son muy pocos. Entonces, hay una especie de guerrilla mal confeccionada dentro de los periódicos. Y ahora el periodismo que más suena, o los periodistas que más suenan, son aquellos que tienen siempre el taconazo dispuesto, pero no el taconazo para la gracia del desplante, sino para la espuela. Y eso a mí me parece grosero, quizá porque no soy muy peleón en el sentido visceral. Soy probablemente mejor discutidor que peleador, ¿no? Y no, el periodismo yo creo que está en un momento infame, absolutamente infame, sí. ¿Y no crees que a veces también hay veces, sobre todo en política, que las columnas parecen escritas como una especie de diván para que el lector se tienda en el diván de la columna y le diga a su psicólogo, veo fantasma o quiero matar a mi padre, y el columnista diga, sí, es que hay que matar al padre, ¿no? ¿No hay algo de diván, de terapia en la columna que ven a veces, la columna política? Sí, pero no para el lector, sino para el que la escribe. O sea, y también la terapia está en que desaloja demonios allí. Sí. No, yo creo que los lectores hoy, que creo que somos menos plurales, creo que los lectores somos menos plurales, somos menos abiertos, concedemos menos tregua, al contrario. Creo que los lectores hoy de columnas, de periódicos, solo buscan o buscamos, por deformación, aquello que nos reafirma en lo nuestro. Es decir, la confirmación de nuestros propios demonios, de nuestros propios desamparos, de nuestras propias visceralidades, de nuestros odios, ¿no? Que es una palabra tan terrible. Entonces yo creo que
los lectores de hoy, me incluyo como lector de hoy, estamos buscando un punto muy anfetamínico todas las mañanas en los periódicos o en las tertulias de las radios para ver que tenemos un motivo para poder llegar y enfrentarnos a aquella parte de la comunidad de vecinos que no nos interesa y que no nos gusta. Así que no, por desgracia no veo nada asambleario, no veo ese contexto de comunidad en debate que debían ser los medios de comunicación. Está todo excesivamente... esto del periodismo ahora es como el mapa de África, ¿no? Es decir, no tiene relieve. Está hecho todo a cuadra y cartabón, partiendo clanes, partiendo tribus, partiendo gentes que creían en unos o en otros dioses, y todo eso así segmentado, toda esa parcelación, propicia un tremendo enjambre de malas cosas. Sí, pero incluso se ha perdido una cosa que era interesante en el periódico, en el columnismo político de hace unas décadas, 50 o 60 años, que eran los duelistas, ¿no? Que se peleaban, ¿no?, en duelo de una columna y se contestaban. Eso se ha perdido. Tenía su gracia, ¿no? No le gusta ahora a los directores de los periódicos, ¿no? No le gusta ahora que entre su gente... Es decir, no le gusta a los directores o a los empresarios o a quien sea, no les suele gustar la grieta en el periódico. Es decir, quieren los periódicos como si fueran el monolito de 2001 Odisea del espacio, ¿no? El monolito de Kubrick. No les gusta que de repente se abra una pequeña vía de agua que puede ser esa fuga en la que dos columnistas vayan probablemente careándose, ¿no? No entiendo el porqué. Yo creo que si está dentro del respeto, es un juego que siempre ha gustado. Y además, ten en cuenta, acuérdate, que muchos periodistas, muchos columnistas, muchos escritores de periódicos, pues son distintas categorías, utilizaban las cartas al director para lanzarse allí dardos, para hacer un poco de guantes, alguno para calzarse una hostia fuerte. Pero bueno, digamos que utilizaban esos espacios del periódico, porque claro, ya no hay cartas casi al director. Ahora, bueno, el mundo ahora mismo hemos recuperado las cartas al director, y el país las tiene. Pero las cartas del director ya fueron perdiéndose, ¿no? Una cosa tan hermosa, un género tan bonito. Oye, incluso sabes que había periódicos que le pagaba redactores en momentos determinados porque no había que hicieran las cartas al director, sí, ¿no? Y había claro, que pelarlas ahí como... Eso era mítico. Y gente haciendo escríbete 3 para mañana, ¿no? Y redactores haciendo el horóscopo porque no querían pagar al tío o a la señora que lo hacía. Y entonces decía, a ver, ¿quién es Capricornio? El que peor me cae. Vaya día vas a tener mañana. Te vas a joder entero. ¿Sabes? Sí, bueno. O sea, que eso lo hizo Villar Kundera cuando lo expulsaron de la escuela de cinematografía de Praga y encontró con un seudónimo en una revista de horóscopos. Sabía que el comisario que gobernaba Praga era, creo que era Capricornio, te has dicho. Entonces, le hace un horóscopo al menú diario, ¿no? Eso ahí me gustaría. Había una buena forma de determinar las guerras de guerrillas que hay dentro de los periódicos, es que dejasen cada día una sección, no digo un redactor, una sección a hacer el horóscopo. Ya verás tú, cultura contra deporte, deporte contra nacional, nacional contra economía. Está bien. Tú dices que a los periódicos en general no les gusta que haya grietas, pero por ejemplo en el mundo en concreto, que haya un verso suelto, que en ese caso serías tú, sí, porque también da prestigio, ¿no? Sí, bueno, el periódico en el que trabajo desde hace 26 años, El Mundo, es un periódico conservador, es un periódico liberal, es un periódico con ideas, bueno, pues más tendentes a un centro derecha. Yo no participo emocionalmente de ese ámbito, pero yo debo una gratitud inmensa a los distintos directores que he tenido, desde Pedro J. hasta Joaquín Manso ahora. Les debo una gratitud inmensa de haber sido un tipo que han permitido y que han, digamos, propiciado dentro del periódico durante 26 años, que no es poco. Tengo 46, empecé a los 20, y que jamás me han dicho esa columna no. Columnas que en muchas ocasiones van en contra de la línea editorial, están en desacuerdo con el editorial del día y que probablemente pues les habrán generado, yo no me enteré si fue así, pero les habrán generado algunos inconvenientes, algunas llamadas de alguien soliviantado o molesto. Yo creo que en este caso El Mundo es uno de los periódicos que todavía representa mejor, y no es sencillamente por mi cariño al periódico, que lo tengo infinitamente, sino porque creo que es así. Es el periódico que mejor mantiene una cierta bifocalidad a la hora de plantear su baraja de columnistas, ¿no? No somos muchos la gente que quizá pertenecemos a otro sector político o de sentimentalidad política distinta a la del periódico, pero los pocos que somos trabajamos sin inconvenientes. Mira si llevo años en el periódico que yo he visto pasar 2 generaciones de fotocopiadoras rank ceros que las cambian cada 12 años. Yo he visto pasar 2 generaciones de fotocopiadoras rank ceros. Ahora que has nombrado a tus directores, ¿qué diferencia hay entre trabajar con la aleta del tiburón alrededor y la del guardacostas, que sería Manso?
¿Se trabaja de manera distinta? ¿Se echa de menos uno o al final es el equilibrio entre ambos? No se echa de menos a ningún director y todos fueron necesarios en su época, en su momento. O sea, yo creo que cada director nos ha ido dando un mínimo solfeo y luego esto es como las orquestas, ¿no? Si te das cuenta, si el director de la Filarmónica de Berlín en un momento dado tira la batuta, la orquesta va a seguir funcionando. Y va a funcionar probablemente en el mismo estado de afinación que tenían en los ensayos o en el ensayo general. Coger la batuta es sencillamente ir reafirmando todo aquello que ya tienen estudiado. En el caso de un periódico es igual. Si el director ese día no está, la redacción funcionaría por su inercia igual. Y eso sucede con cada director. Algunos presionan más hacia un lado o hacia otro. Algunos cargan la suerte en una dirección o en otra. Pero yo no creo que... Yo no me he sentido incómodo con ninguno de los directores. He tenido más afinidad con unos que con otros. Pero a una persona a la que yo le estoy agradecida, siendo tan contrarios en tantas cosas, pero de quien tanto aprendí, es Pedro J. Ramírez. Y ahora tengo la fortuna de compartir la redacción con un director que es de mi promoción, de mi generación. Él entró en el periódico un poco después que yo. Pero es un tipo que está muy bien afinado con la hora en la que nos ha tocado hacer periodismo. Y eso siempre es una garantía de que por lo menos el periódico va a saber mirar al frente y va a saber mirar a lo que tiene alrededor, ajustado a, como digo, a la hora que tiene que vivirlo, ¿no? Entonces yo he sido muy poco rebelde yo con los directores, la verdad. Yo te veo a ti más rebelde en la literatura, me parece a mí. Sí, no, con los directores no, porque de verdad que he respetado mucho y respeto mucho la figura del director. Hombre, es normal, ¿no? ¿Sabes? No me pareció nada bien lo que hizo David Jiménez, por ejemplo, cuando hizo aquel libro, que fue un director con el que yo me llevé muy bien. Pero sí me sentó muy mal aquel libro que hizo, en el que yo no salgo en absoluto mal parado, pero aquel libro en el que hizo revelando ciertas cosas o ciertas vivencias de redacción, utilizando además seudónimos o apodos, que es una palabra mucho más grosera. Me parece que un director debe ser lo contrario, debe ser el paraguas, debe ser el burladero, donde remata todo aquello que va en contra de una dirección, pero no debe llegarle a una redacción. Va en contra de una redacción, pero no debe llegarle a la redacción. Eso lo hablábamos antes con mi amigo Agustín Rivera, un gran periodista que sabéis de aquí de Málaga. Un periodista no puede, o sea, ningún director puede contar lo que es su redacción, si no es para decir que es la mejor del mundo. Lo otro es una cobardía, utilizar los apodos, y se lo he dicho a David, se lo dije a David, igual que lo digo en público, por eso. Es una cobardía y es una indignidad de mal periodista. Porque si todos los directores de periódicos hubiesen ajustado cuentas cuando las cosas le fueron mal con las empresas, que son las que deciden, no las redacciones, que no tienen capacidad ejecutiva más que para sus propios textos, si todos los directores hubiesen hecho eso, no existiría el periodismo, porque sería un oficio de desleales, ¿no? Sí. Entonces es el único punto en el que yo sí que me siento incómodo a la hora de pensar en ese momento de esa dirección que salió mal. David podía haber sido un buen director, David Jiménez, pero decidió apartarse del afecto de una redacción cuando al dejar el periódico publicó ese libro. Que no digo yo que no fuese verdad. Está en lo que dice de los directores, porque yo no he sido director de medios más que de la revista Mercurio, pero dirigir es complicado, no es poco, dirigir no es fácil, es muy complicado. Precisamente hablando de Mercurio, en 2017, con un compadre, porque creo que es una palabra que lo define muy bien tuyo, David Guistau, en un número que hicimos dedicado a la política, David decía, a la política le falta retórica y política. Yo te pregunto a ti, ¿y le falta también imaginación? Imaginación, bueno, si fuese una imaginación adaptada a que las cosas tuviesen una cierta gracia, sí. Si es imaginación para lo que estamos viendo, que es una imaginación perversa y sobre todo es muy infraleve, es muy barrio bajera y muy kinky, pues no, esa imaginación le sobra. Ahora hay una enorme soltura, que no solvencia, hay una enorme soltura política para insultar, para bajar al barro de manera fea, con un mal óxido, ¿no? Navajas de mal óxido, porque la política siempre ha estado en su punto de ebullición perfecto cuando generaba confrontaciones dialécticas potentes, desde Catillina hasta hoy, imaginaos. Pero el problema de hoy es la bajísima calidad del insulto, la bajísima calidad del discurso, la bajísima calidad del rigor. Entonces, claro, cuando hay esto es como la droga, es decir, una buena droga bien hecha te puede llevar a disfrutar mucho.
una droga mal cortada termina siempre siendo letal, ¿no? Pues le pasa eso un poco a la política, ¿no? Es decir, está mal cortada, tiene sustancias feas, sustancias tóxicas, y probablemente tiene que ver con que se ha rebajado también mucho la exigencia de la política. Bueno, es que se ha rebajado la exigencia y la excelencia de todo, de la política, de la cultura, de la educación, ¿no? Que Sí, un poco, ¿no? La sociedad, ¿no? Probablemente. Lo único en lo que todavía sigo creyendo es en la gente más joven, la verdad. Ahora que todo el mundo habla de ninis y trata a la gente joven con ese desprecio y con esa insolvencia de la que se les acusa, yo creo que lo único que no se ha rebajado en este país es la gente joven. Es lo que, o sea, los chicos y chicas que tienen 17, 18, 19, 20 años, 16, yo creo que es lo único que no se ha rebajado. Porque es la gente que siempre, por fuerza, va a sobrevivirnos en nuestras tonterías. O sea, va a saber ponernos en el espejo de nuestras idioteces. Yo creo más que nunca ahora, sobre todo porque se meten mucho con ellos. Sí, además quizás sean los que sobrevivan al... Te dicen, no, es que un chico de 18 años hoy no sabe quién es William Butler Yeats. Ni puta falta que le hace. Es decir, porque si lo tiene que saber ya lo va a descubrir. Y probablemente ahora mismo nosotros no sabemos que esos chicos que hoy no saben quién es William Butler Yeats, un gran poeta irlandés, esos chicos están confeccionando ahora mismo, sin saberlo, el paisaje de una serie de oficios, de una serie de trabajos que nosotros no sabemos ni que van a existir todavía. Entonces, claro, que lo mejor sería un equilibrio entre que los chicos y las chicas sepan mucho de literatura, de historia, de economía, de ciencia sobre todo, y que a la vez tengan la capacidad de desarrollo. Pero si nosotros estamos precintándole el futuro cada 10 minutos a todas las generaciones que vienen por detrás. Sí. O sea, el ejercicio más ágil de las generaciones a partir de los 40 años es intentar precintar el futuro a los que hoy tienen 20. Sí, es un poco lo que hablabas antes del ajuste de cuentas, ¿no? Con David, con la redacción, ¿no? Siempre hay como un ajuste de cuentas entre generaciones, ¿no? Sí. Te iba a hablar con ese sentido de que tú hablas de la gente joven. En una columna tuya decías una cosa que me gustaba mucho. Decías, el ciudadano vive, se metaboliza, cambia y lo cambia. ¿En qué te han cambiado a ti como ciudadano la poesía y el tiempo en el que vives y el periodismo? Bueno, mucho. Yo sospecho que además estamos en proceso de cambio permanente. Es decir, hay una especie de regeneración. Esto es como la piel, ¿no? Nosotros no lo vemos, pero nosotros mudamos la piel como la mudan las serpientes. Lo que pasa es que en vez de hacerlos todo de una, vamos haciéndolo por pequeñitos fragmentos de piel seca, ¿no? Yo cambio la piel mucho. Me gusta cambiar la piel, me gusta que haya gente que me haga cambiar de perspectiva y de idea. No me cuesta cambiar de idea, no me cuesta mucho si creo que alguien tiene razón. Me encastillo poco a lo que tengo desafecto, soy capaz de encontrarle, si alguien me convence, una parte favorable. Sí, no soy una persona... Eso no quiere decir que no tenga convicciones. Tengo unas convicciones muy fuertes en las cosas en las que creo, pero son cada vez menos. Entonces son muy fuertes, pero no ocupan tanto como otros que creen firmemente en todo lo que dicen y en todo lo que creen, porque son muchas cosas a la vez. No, yo creo muy pocas cosas, cada vez en menos, pero creo tanto en ellas que me queda mucho hueco. Bueno, eso son tan pocas que me queda luego mucho hueco para creer en algunas más. Está bien. Yo en Twitter siempre digo periodista y persona en construcción, en permanente construcción, ¿no? Porque es una mejor manera de... Pero sí te cambia todo. Sí. El periodismo, la poesía, ahí te defrauda, y yo sé que a veces les defraudo, y de eso se trata. Es decir, uno se defrauda, se deja defraudar, propicia el fraude. Bueno, tampoco está mal. Yo le temo mucho a la gente de una sola pieza, ¿sabes? A esos que vienen de una sola pieza y que son inmutables y que, caray, parece que tienen un organismo hecho ¿sabes? Sin puntos, sin ángulos muertos, como los retrovisores. Yo creo que todo organismo, todo ser humano tiene sus ángulos muertos y tiene que de alguna vez exhibirlos, ¿no? Son nuestras fragilidades. Y además, si los intentas tapar mucho, la gente se da cuenta y te los ve. Entonces, yo no creo demasiado en los seguros de sí mismo. Tampoco creo en esos que son los primeros en gritar al ladrón, cuando un raterillo sale corriendo. No sé, tengo mis manías. En esa manía y en ese no creer en los que están seguros a sí mismos y en esa faceta, en esa piel interna que tienes tú, que es la poesía, es un verso muy bonito que dice: el tiempo es solo lo que amamos, unas pocas palabras, unos seres exactos, una playa, como dices, un poema. Y de repente, al leer esto, dije, caramba, pues es que si tú lees los títulos de la obra poética de Antonio, siempre los desnudos, los desencantos, las máscaras, tiene mucho de este poema, ¿no? Al final, como de lo que crees es en el poeta solo frente al mundo, no en esa duda permanente que te plantea la poesía, duda y preguntas, ¿no?
Claro, y sobre todo porque vivimos en un tiempo que es muy... A mí el tiempo en el que vivimos me parece muy excitante, ¿eh? Me parece que está lleno de cosas terribles, pero como todos, y excitantes, pero el tiempo que vivimos no puede ser mejor. Yo no querría vivir en 1897, yo no querría vivir en 1789, me hubiera gustado ver la Revolución Francesa, pero yo no querría vivir en la época de la Revolución Francesa. Yo quiero vivir ahora, que yo soy hipocondríaco, si me da un telele puedo acercarme a una farmacia y me dan algo, o voy a un hospital. Es decir, yo quiero vivir en un mundo en el que sé que estoy acondicionado para vivir. Todo lo anterior es una nostalgia que nos propiciamos ilusoria. Pero fuera de todo esto, ya me he ido completamente. Sí, decimos que al final va buscándote como esa especie de solo creo en el hombre de la poesía, en la duda y la pregunta, ¿no? Por ese verso tuyo de sí, que nos llevaba a los claro, desnudos, los desencantos. Claro, yo es que creo, de verdad, yo creo que hay un enorme afán en este momento de dejar huella, ¿no? Es decir, esa condición de ser conocido, de tener éxito, del triunfo, ahora más que nunca, porque hay unas herramientas que te propician esa especie de purpurina del triunfo de manera muy, muy soluble, muy fácil, muy inmediata, que luego pasa de una manera igual de soluble, de fácil o de inmediata. Pero hay una necesidad extraordinaria de ser reconocido. Y hay gente tan hermosa, hay gente tan fascinante en todos aquellos que probablemente no sabemos que están ahí, no prestamos atención. Yo he conocido gente tan alucinante, un viejo alfarero que se llama El Poveo en un pueblo de Murcia, Totana, donde me fui 3 días a aprender su técnica, no fui capaz de hacer ni un cenicero de esos que hacen los críos por el Día de la Madre, pero pasé 3 días con El Poveo. Claro, esa gente nunca ocupará un espacio en un medio de comunicación, nunca será material de novela, probablemente no sea ni material de memoria. Pero esa gente que no busca nada más que ser concreta en lo que hace, rigurosa en lo que quiere, honesta en lo que ofrece, eso es lo que merece la pena. Es decir, por eso, al final, cuando uno va haciendo balance poco a poco, el verso ese, ¿no? El tiempo solo es lo que amas, unas pocas palabras, unos seres exactos, una playa muy lisa. Son muy pocas las cosas que a uno le importan en la vida y nos pasamos el día en 1000 tanganas, en 1000 querellas, en 1000 historias, hostia, en los periódicos y imagino que en los despachos de abogados y en los hospitales y en los estudios de arquitectura, es decir, los enfrentamientos, los egos, las vanidades. Yo soy muy ambicioso, tremendamente ambicioso, pero de verdad que cuando me pongo a pensar en las cosas que he conseguido, son pocas, en las que aspiro a conseguir, que espero que sea alguna más, siempre pienso, vale, solo son estas, en verdad. O sea, y además las quiero conseguir, no es esa cosa de decir, bueno, mira, es que soy un monje de clausura, ¿no? Quiero conseguir tan pocas cosas de la vida. No, quiero conseguir muchas. O por lo menos las que para mí son mucho. Pero tampoco pasa nada si son en vez de 3, una. Ahora que has dicho lo del monje de clausura, ya se estaba hablando de ese ruido del ego, ¿no? Que es la fama, el reconocimiento, el éxito, el poder, y has hablado del Poveo. En uno de tus reportajes te fuiste al monasterio de Silos, que vendría muy bien como cura de humildad para lo que estabas diciendo, ¿no? Mira cómo te... Y ahí descubres que ese silencio de Silos, yo estaba allí también y la verdad es que te transforma un poco, ¿no? Sí. Esa atmósfera que hay allí. Y descubres que el silencio es otra manera de mirar el mundo, ¿no? Claro, yo me fui a Silos porque un director del periódico, se llama Pedro García Cuartango, un extraordinario periodista y un maestro también, me dijo, oye, tú que eres tan ateo, cosa que no es verdad, tan ateo no, ser ateo basta, ¿por qué no te vas y te metes en Silos una semana y vives como un monje? Ay, caray, eso me gusta, sí, yo no he tenido mucha relación con la iglesia. Yo fui a un colegio de curas, pero me echaron en octavo de GB y ahí se acabó. Y no era un mal colegio, ¿eh? O sea que, bueno. Te decía a los curas lo mismo que Damas Alonso o a lo de su padre, tío. Nada, hice 3 gamberradas y los hombres me echaron porque yo creo que ya estaban todos de acuerdo en que me tenía que ir. Y me fui a un instituto que fue maravilloso. Pero cuando me manda Pedro García Cuartango aquí, yo pensé, caray, claro, es muy interesante para alguien que está ajeno a este mundo. Además, al mundo no de la Iglesia concretamente, sino al mundo del Ora et Labora, ¿no? de la orden benedictina. Ir con respeto, ir con capacidad de asombro, ¿no? Así llegué yo ahí. Y pasé una semana deliciosa. Mira, cuando salí de Silos, yo viví como ellos, ¿eh? Cumplí los rigores, bueno, el de castidad, por supuesto, el de silencio también, porque hablan unas horas al día nada más, los que mandaban. Y era muy, muy curioso porque según fueron pasando los días, yo me fui adaptando y me fui acondicionando mucho al silencio del monasterio. También al burbujeo que tiene. Yo fui en un mes de julio, estuve una semana.
Lo máximo que te puedes quedar son 8 días. También me acostumbré al burbujeo de los turistas, ¿no? Que los veía allí como... Además lo veía con esa arrogancia de quien se cree que está viviendo ya como un verdadero monje, que es con cierta distancia, ¿no? Es decir, pero si tú vas a salir la semana que viene, gilipollas, y la próxima vez que vengas vas a estar viendo el claustro de Silos como ellos, ¿no? Bueno, pues viví tan intensamente aquella experiencia gracias a la generosidad de aquellos monjes, algunos de los cuales llevaban más de 50 o 60 años ingresados en clausura. O sea, habían hecho las perpetuas cuando tenían 14, 15, 16 años, ahora es un poco más tarde, y ya no habían vuelto a mirar atrás. Hasta el punto, y esta anécdota creo que es singular para ver cómo son los pulsos de vida que se viven dentro del monasterio de Silos, un espacio además que es una belleza, un monasterio del siglo XII, una joya del románico. Bueno, los pulsos mira cómo son. La semana que yo estuve, yo no tenía móvil, lo tenía en la celda, y solo lo podía mirar en la celda cuando estaba allí un ratico, pero no llevármelo ni al huerto ni a nada, ¿no? Entonces, hubo un momento antes de la cena de bajar al refectorio y miro en el móvil y se había suicidado Miguel Blesa, que era el presidente de Bankia. Y, caray, a mí eso me impresiona. Digo, hostia, se ha suicidado el Blesa, tal. Bueno, pues nada. Bajo al refectorio y yo estaba haciendo tiempo porque no habían abierto las puertas para el comedor. Y estoy allí solo y baja un monje muy mayorcito, tendría sus 90 y tantos años, uno de los más mayores del monasterio, con su bastoncico el hombre y tal, y su capuchita y su hábito. Y me dice, buenas tardes. Digo, hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Se adapta usted? Digo, sí, llevaba yo 4 días ahí. Digo, sí, estoy muy bien, padre, estoy muy bien, y la verdad es que muy, muy asombrado y tal. Digo, pero vengo un poco impresionado de la celda. ¿Qué ha pasado, hijo? Digo, pues se ha suicidado Miguel Blesa. Y me dice, familia. Digo, hostia, digo, no, este hombre no, ¿qué va? Este hombre era presidente de Bankia. Dice, ¿y eso qué es? Digo, joder, digo, eso es un banco muy importante de Madrid. Dice, no, yo es que no, yo hace ya 50 años que no salgo yo a la calle mucho y no voy a los bancos. Digo, pues se ha suicidado por un tema de, bueno, pues malversación y tal. Y dice, alabado sea Dios. Digo, no sé yo si tanto, pero bueno. O sea, no se enteraban de que la vida sucedía así. No se enteraban de que la vida sucedía así. Y cuando yo salí, y ya con esto acabo, a mí me impactó mucho, yo hice aquellas crónicas muy, muy inflamado de novedad, realmente de novedad, algo que está ahí desde el siglo XII. Por las conversaciones con él. Mira, había un cura, había un monje, el más joven de todos, que yo me empeñé en hablar con él, se llamaba Luis Francisco o Luis Miguel. El padre Luis Francisco Luis Miguel tenía 31 años. Le quedaba uno para tomar las perpetuas, que era no mirar para atrás. Ese chico había tenido una crisis, era abogado, había estado viviendo en Nueva York, había trabajado en un despacho de abogados de Nueva York en temas de sostenibilidad, había vuelto a Sevilla, sevillano, había abierto su propio bufete, le iba bien, tenía 2 o 3 empleados, tenía novia, se iba a casar y un día se miró al espejo. Todo esto me lo contó él dando vueltas por el huerto, en un rato que quiso atenderme. Y me dijo, y ahora es el bibliotecario de Silos, que eso es una joya, la biblioteca de Silos. Bueno, y entonces dice, yo me desperté un día, me miré al espejo, tenía mi coche, me acababa de comprar mi casa, me iba a casar en breve, tal. Mi padre es catedrático de biología de la Universidad de Sevilla, mi madre profesora de historia en un instituto. Religiosos, no. Creyentes, sí. Me miré al espejo y dije, ¿y esto va a ser todo? Y entré en crisis. Dije, joder. Ahora yo no me pregunto eso nunca, yo me miro al espejo. Bueno, pues un amigo suyo que pertenecía a las juventudes comunistas le dijo, nos vamos a ir a Silos. Ahí te vas a despejar. ¿Qué carajo vería en Silos? Y se quedó. Y para llegar a Silos, o sea, no llegar, quedarte en Silos es cuesta, ¿eh? Te hacen un montón de pruebas, parece que no, pero te hacen un montón de pruebas. Y este chico había aprendido alemán para poder leer a Rilke. Bueno, una cosa loca. Cuando yo salí de allí, 7 días después, iba conduciendo, que ya llamé a mi madre, oye que ya salgo, llamé a mi mujer, oye que ya salgo. Y yo iba conduciendo por la carretera. Mirad cómo saldría yo de aquel lugar, que hasta que no pude más, evité la autovía para llegar a Madrid. Me pasé por todos los pueblos del mundo porque me estaba intimidando el ruido. Claro, me intimidaba el ruido. Os juro que yo iba conduciendo, iba oyendo música clásica en el coche y veía salida para la autovía, paso. Salida para la autovía, paso. Así podía haber llegado a Cádiz. Salida para la autovía. Porque lo que no quería era salir a la autovía. No quería llegar a Madrid. Vi las 4 torres y se me vino el mundo abajo. Te advierto que en mi barrio, en el Albaicín de Granada, si alguna vez tienes la suerte de vivir 5 días allí, lo primero que notas cuando bajas a Granada es que todo el mundo camina más rápido que tú.
O sea, porque es eso, ¿no? Un poco esa especie de... en ese afán o aventurismo tuyo camaleónico de los reportajes, de vivirlos como el periodismo norteamericano, también ha pedido el silencio del mar. ¿Cómo son de diferente el silencio introspectivo recogido de Silos con ese silencio de mar abierto, claro, ese silencio inmenso de la mar, ¿no? No cuando estás con los marineros en el barco de tu reportaje, novela, sino cuando tú ya estás solo, te asomas a popa de repente y estás en ese lugar de nadie que es el mar, con ese silencio. Es que el silencio del mar no es silencio de mar. El silencio del mar es tuyo y eres tú. El mar suena permanentemente. El mar no deja de sonar, además. El mar zumba, el mar timbra, el mar sopla, el mar bulle, el mar ruge. No es... Yo cuando estuve allí aquellos tantos días, las 3 semanas que pasé en el Atlántico Norte con los marineros de Gran Sol, en el peor de los mares posibles, en un territorio absolutamente infame, viendo la vida extraordinaria de unos hombres que yo creo que de los oficios... Creo no, sé que de los oficios legales es el más penoso que existe, peor que la mina, mucho peor que la mina, el de los marineros de Gran Sol. Entre otras cosas porque el único espacio no habitable de la Tierra es el mar. Y ellos viven 300 días al año en el mar. Y en la mina tienes un jornal y en el mar no siempre tienes un jornal. Eso para empezar. Y en la mina duermes en casa. Tú de la mina sales para dormir. Sí. Y te diré más. En la cárcel tú tienes derecho, que no puede haber un infierno mayor, tú en la cárcel tienes derecho a visita y a patio. En un barco arrastrero en medio del Océano Atlántico Norte, tú no tienes derecho a visita y a patio. Nada más que a temporales, lluvia obliqua, las olas que nos cruzan por aquí, por encima todo el día, el barco que ruge, la vida empapada, el olor. Entonces, ese tipo de opciones que te da el periodismo, que a mí me gustan tanto, que yo he disfrutado tanto, cambiar de paisajes tantas veces, de gente, de escenario, es lo que te afirma mejor en el oficio y en el mundo. Y el silencio del mar no existe. El mar que yo vi en el Atlántico, el mar se conoce cuando estás dentro. O sea, lo que vemos aquí, ese recorte de mar, que es la orilla, que es como yo conocí el mar y como lo sigo conociendo porque no volveré nunca más allá arriba, aquello no es conocer el mar. Claro. Eso es un fragmento de la parte más amable. Es una acuarela del mar. Claro, es una acuarela del mar, es la parte más púdica del mar. Pero la parte feroz está dentro. Esto es como el que va al jardín botánico y cree que conoce la jungla porque se mete en el invernadero de las plantas carnívoras. No, ¿qué cojones? Eso no es la jungla, tío. La jungla debe ser terrible. Yo no he estado nunca, pero debe ser terrible. Bueno, pues el mar es terrible. El mar no te quiere dentro, el mar te obliga a humillarte, te obliga a resignarte, te ofende constantemente. El mar no quiere héroes. En el mar solo sobreviven los cautos, los inteligentes, la gente que sabe que al mar no se le desafía. Esa es la gente que sobrevive en el mar. Con todos los otros, con todos los héroes y con todos los poetas que van a cantarle al mar desde dentro del mar, con eso lo que hace es un náufrago. Entonces, el silencio del mar no es verdad, no existe silencio del mar, existe el silencio tuyo frente al mar, que es muy, muy intimidatorio y es muy abundante. El silencio que a ti te propicia el estar tantos días sin ver tierra, tantos días, en un mundo tan hostil como el de los marineros, en un mundo... Ten en cuenta que nosotros éramos 12 personas en ese barco, 6 africanos, 5 gallegos y yo, en un espacio de habitabilidad que podría ser de grande como esto. 21 días. Sí, claro, eso es determinante. Hablar allí de comodidad, se duerme 3 horas al día como mucho. Yo me duché 1 vez y media. La media es porque me duché esta parte de aquí, porque me pegué una hostia contra la ducha que dije yo no me ducho más. Y tú imagínate eso lo que supone. O sea, gente conviviendo, gente en situaciones muy límites, gente con mucho sueño. Yo vi a un chico negro, a uno de los Fabac, al joven Fabac, 23 años, meterse un puñado de granos de café en la boca y empezar a masticarlos para no quedarse dormido, porque hay jornadas que se prolongaron durante 27 horas. 27 horas, pues tuvimos tuvimos un problema con el motor, tuvimos que ir con el auxiliar, tuvimos un embarre, bueno, cosas terribles. Ahí no hay silencio nunca, pero tú te conviertes en tu propio pabellón de silencio porque es la única manera de sobrevivir. Como quiero que pregunte el público, porque además este antes de periodismo te voy a hacer 2 preguntas así y le vamos a abrir a ello, lo vamos a invitar a que te pregunte. Hay una pasión que tú y yo compartimos, que es el mundo del arte, casi por sanguínea, tú por tu padre y yo por mi tío. Yo sé lo que me ha dado a mí, pero a ti, ¿qué te ha dado el arte? Porque además, al igual que yo, has escrito libros sobre Lorenzo, sobre pintura, Manolo Valdés, además de una generación muy concreta, que es casi como
esa generación puente de la vanguardia española, ¿no? ¿Qué te ha dado? Pues mira, a mí el arte me ha dado la capacidad de afinar la mirada. A mí el arte me da muchas cosas. Yo disfruto mucho yendo a los museos, porque en el museo yo nunca veo arqueología, yo siempre veo un presente continuo. Yo no sé por qué, a lo mejor estoy algo, no sé, tengo que revisarme, pero yo no entro en un museo de arte antiguo o en un museo de arte contemporáneo y lo que estoy viendo es el testimonio de un tiempo que ya fue. Yo entro en los museos y lo que estoy viendo es una carta abierta al tiempo en el que estoy, pero una carta abierta. Entonces yo voy al Prado y flipo. Porque lo que entiendo son los pulsos de mi tiempo. Es decir, a mí se me llena la cabeza de vientos de hoy, yendo al Museo del Prado. Yo voy al Reina Sofía, yo voy aquí en Málaga al Picasso, al Caca, no sé. Yo todo lo que veo son las verdades, o sea, las realidades de este momento de ahora. A mí el arte lo que me enseña o lo que me explica es que existe una forma de mirar que solo habita la pintura, solo se habita en la pintura, que solo se conquista en el arte. Sí. Da igual que sea un artefacto, da igual que sea una performance, da igual que sea un vídeo, da igual. A mí es que me suele interesar todo y luego discrimino mucho. Es decir, yo soy muy tajante muchas veces en mis gustos artísticos, muy tajante. Pero como me sucede con otras cosas de la vida, luego me dejo permear muy bien. Es decir, puede que haya artistas que a lo mejor todavía no entienda bien y sin embargo sé que en el tiempo vamos a entendernos muy bien, ¿no? Esto es como lo que sucede en la vida. Tú no sabes que de repente va a haber un día en que tú vas a admirar a alguien que todavía ni conoces. Y eso es lo hermoso. Cuando yo pienso eso, de alguien dice, joder, es que está todo escrito. No. Yo estoy seguro de que voy a admirar dentro de 3 meses, de 6 años, ¿verdad?, a alguien que todavía no sé ni que existe. Y por supuesto no sabe que existe yo. Y esa persona no tiene por qué ser un poeta o una poeta joven. Probablemente es un poeta del siglo XVII que yo no había leído hasta ahora. Entonces mira si es grande el mundo de la cultura, del arte, de la literatura, como para saber que todavía mis entusiasmos, todavía hay parcelas vírgenes. Incluso hay puentes, ¿no? Porque dentro del arte está la fotografía. Tú eres una enamorada de la fotografía, sí, de Virgilio Yetes, que es uno de los grandes fotógrafos de la inmigración rural de los años 50. Y curiosamente, prácticamente hace nada, también hiciste como reportero el viaje del taxi, del convoy solidario del taxi a Polonia con rumanos, y prácticamente vives en primera persona otro tipo de inmigración, que podríamos decir que urbana y rural, de estos ucranianos que vuelven que huyen de la guerra, ¿no? Casi te vistes como en una fotografía de Virgilio. Virgilio. Caray, qué va, con lo mal que lo pasa, que lo pasa aquella gente. No, a mí me manda el periódico, estalla la guerra y a la semana me dicen, sale un convoy yo estaba fuera de Madrid, sale un convoy de taxistas, van a recoger refugiados, en este caso refugiadas y sus hijos, tienes que irte para allá. Y yo no estaba en Madrid, no me dio tiempo a coger el convoy, bueno, un desastre todo. Y entonces me fui a Polonia yo solo, con el periódico, los seguros, todo eso, pero vamos, me fui solo a Polonia a buscar a los taxistas, que fue una locura, porque en principio iban a ir a Varsovia, luego me llaman a las 2 horas que van a ir por Cracovia, luego van a ir por Rumanía, y yo no tenía más aviones esa noche, bueno, fue todo un disparate. Pero lo que sí pude vivir, que sí que fue una estampa de tantos otros fotógrafos que hemos visto, desde Robert Frank hasta Stieglitz, o los grandes fotógrafos que son los grandes movimientos migratorios que se dan, y la desesperación y toda la abundancia de drama que hay en aquellas mujeres. Y al final llegamos a un campo de refugiados improvisado, cuando yo ya encuentro a los taxistas, que eran las 4 de la madrugada, con un frío impresionante en las afueras de Varsovia. Por fin veo aquel convoy, había ido un taxista polaco conmigo, el hombre me había echado un cable porque chapurreaba un poco de inglés. Bueno, al final le pagué, por supuesto, muy bien. Cuando nos encontramos, al día siguiente nos vamos sin dormir a un campo de refugiados, y aquí es cuando hace ¡pum! Ahí es cuando yo vi la guerra, sin necesidad de cruzar la frontera, que estaban mis compañeros, estaba Kiko Alcedo y Alberto Roja, estaban los dos al otro lado de la frontera, estábamos hablando por teléfono. Ahí es cuando yo vi el drama por primera vez de la guerra en mi vida. Había estado en todos lados, pero en la guerra no había estado. Cuando veo esas avalanchas de mujeres con niños cruzar, con la cara absolutamente denudada, con los ojos, con ese color de espanto que tiene el ojo, que no sé cuál es, pero es un color de espanto que probablemente no se ve, con esas mujeres que te ponían los niños encima para que te los llevases y tú no sabías qué hacer,
Esas otras mujeres que estaban siendo engañadas para subir en camionetas con falsos anagramas de ONGs que iban inmediatamente, salían disparados hacia Moldavia, hacia Rumanía, y a una amiga, una conocida que tenía, que nos encontramos allí, que trabajaba en ACNUR, me decía, esas 4 mujeres que acaban de entrar en esa furgoneta que tenemos a 300 metros, no van a volver a aparecer nunca más. Cuando tú ves eso, hostia, y te tienes que poner a escribir, claro, es tremendo, ¿no? Entonces, ahí esa fotografía sí que es indeleble. Esa fotografía es la fotografía que ha escrito la humanidad desde que el hombre es hombre y desde lo que el ser humano pisa este mundo, que es el de generar las mayores tragedias siempre con los más frágiles, que son ellas y los críos, porque eran las que podían salir de allí y las que debían salir. Así que sí. Con la vida en una bolsa de plástico, casi. Bueno. Me imagino que queréis preguntar, aprovechar, ¿no? Que está con nosotros Antonio. Sí. Le van a dar un micrófono para que... Ha sido muy ilustrativa la intervención y, en fin, algunas cosas ya me habéis contestado, y muy bien contestadas. Pero, no obstante, desde mi punto de vista, yo soy José Antonio Portillo, no soy periodista, soy un autónomo, no pertenezco al mundo de la cultura, pero soy un gran amante de la cultura y todos los que la ejercen. Y soy un gran lector, he sido y un gran lector de prensa. Entonces, en los años que me has dicho del 1997, 98, cuando tú entras en el mundo, está entonces Pedro J. Ramírez de director y, en fin, grandes articulistas, Francisco Umbral, David Gustavo, en fin, no voy a decir, vosotros lo conocéis mejor que yo. Pero la palabra lanza, que tú dices por un lado, y la palabra de contención por otro, pero que soy libre en parte. Tú no notaste, en primer lugar, cuando yo te veo la primera vez en el periódico, creo que en ese momento digo, este tío es muy bueno, pero joder, qué agresivo es. Me dio la impresión esa. Y me dio la impresión de que atacaba a José María Aznar, cuidado, o al gobierno o a las instituciones de entonces. Mi pregunta es la siguiente, aunque ya la han contestado en parte. ¿Tú no te viste un poco, no sé, insinuado por parte del director o sugerencias de que cuidara muy bien la manera en que pudiera separarse de la línea editorial y que te metieras más de la cuenta con quien no deberías en ese momento y que cuidara mucho tu agresividad, por así decirlo? Sí. ¿No te autocensuraste algo para no disgustar al señorito, es decir, al que paga, en definitiva, al dueño del periódico? Bueno, es estupenda, la pregunta que hace, la verdad. Vamos a ver. La autocensura existe y yo la tengo y la vivo y es un inconveniente con el que uno tiene que aprender a convivir. No sé si es agresivo, es verdad que hay columnas que han sido muy fuertes y algunas sospecho que no habrán sentado bien, pero debo decir honestamente o repetir honestamente que a mí nunca me han dicho no escribas así, nunca me lo han dicho. Sé que han sentado mal algunas, sé que probablemente, Pedro J. un día se enfadó mucho y entonces me cambió la columna de sitio. En vez de estar en la página noble, que era la 2, me metió en la página 24. Y así me tuvo durante 2 años, por una columna contra Aznar, efectivamente. Una de las varias contra Aznar. Pero debo de reconocer y debo darle siempre gratitud porque no me la quitó. Porque no me dijo, eso no sale. Porque sabía que eso estaba, de algún modo, echándole un pulso a él. Yo era muy joven entonces. Y a lo mejor estaba incluso echándole un pulso a él. Pero fue tan audaz y tan sagaz que de repente él montó durante varios años en el diario El Mundo, en las páginas de opinión, la guardería de los columnistas de hoy. Ahí aparecieron Manuel Javois, apareció, bueno, primero David Gistau, aparecí yo, Manuel Javois, Chica, la señora, esta que escribía también. Carmen Rigal. No, Carmen Rigal es anterior. Claro, más mayor, perdón. Carmen mayor. Bueno, Leire Iglesias vino después, pero eso ya no es Pedro J. En cualquier caso, él fue tan listo que confeccionó allí una especie de pequeña escudería de columnistas muy jóvenes, arriesgando a que saliesen individuos como yo.
que en su mejor momento con Aznar llegase yo a decir pum, 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 pum. Jo, pues yo probablemente esas columnas no las he vuelto a leer. Si las leyese, probablemente estaría de acuerdo en el fondo, a lo mejor no en el tono, en el fondo sí, pero eso es, cada uno tiene la sensibilidad que tiene. En el tono, que es en lo que usted de algún modo me pregunta, pues no sé si estaría de acuerdo. No sé si son agresivas, yo creo que eran más fuertes que agresivas, o por lo menos yo no intento ser agresivo, no lo soy en la vida, pero intento no serlo en la escritura. Pero nunca me dijo no, nunca me dijo tal, y yo me he cortado muchas veces escribiendo cosas, y he borrado muchos primeros párrafos. La primera vez que yo me estreno con una columna ahí vino el milagro, con una columna en el diario El Mundo, después de 3 años, porque yo no he tenido pudor para eso. Yo le pedía todos los septiembre a Pedro J, llevaba a su despacho y decía Isabel, su secretaria, dile que si me puede atender 10 minutos. Vale, te puedo atender 10 minutos. Tú llegabas allí y él estaba así con sus gafas para abajo firmando cosas. ¿Qué quieres? Digo, quiero una columna. Y hacía así. Cuando quieras te vas. Y otro año. Decía, da igual, los que hagan falta. Pedro, ¿qué quieres? Digo, quiero una columna. Oh, joder, otra vez con la columna. Que no, tal. Y al tercero me dijo, ya veremos. Y un día, un domingo, recuerdo perfectamente, trabajábamos un compañero y yo, estábamos de guardia, y viene a las 7:30 el jefe de opinión y me dice el director que escribas una columna, que se ha caído no sé quién y la tienes a las 7:30. Es cabrón, ¿eh? Sí, para joderte bien, y tenía que estar a las 8:15. Y no se me ocurrió otra cosa que estrenarme con un zurriagazo a Esperanza Aguirre, que era su mejor amiga. Digo, bueno. Y ya me llamó mi madre al día siguiente y me dijo, pues qué pena que haya durado tan poco, porque va a ser un hino más. Mi madre sufría mucho eso, ahora ya le da un poco igual, pero antes sufría mucho y claro, me estrené así. O sea, no podía haber hecho una de Velázquez, de Goya, haber hecho una piruetilla por ahí y quedar bien. No. ¡Pum! La primera. Y así. Claro, enseñando la tarjeta de identidad. Y así. Venga, nos da tiempo de alguna pregunta más, porque vamos un poco justo de tiempo. Esta gente, venga. El futuro presente del periodismo. Buenas. Hola. Yo te quería preguntar acerca, has estado hablando del tema de que los jóvenes al fin y al cabo tenemos mucho que decir y mucho que contar, pero yo creo que no se nos toma en serio. Y es verdad que oportunidades se nos ofrecen, pero luego en el momento de decir, pues mira, esta es una persona que vale, es como que no se nos termina de tomar en serio. Entonces mi pregunta es, ¿qué consejo nos darías para que eso sí fuera así? Bueno, yo consejos soy mal consejero. Si te doy consejos te echan del periódico. Y mira la que leí, el primero. No sé si no se os toma en serio. Creo que no se os da voz, que es distinto. Yo creo que sí hay gente que toma en serio a los que venís detrás, entre otras cosas, porque todavía tenéis que decir tenéis que soltar muchas ideas, tenéis que desplegar mucha idea. Lo que no os dan es lugar. Lo que no os dan es sitio. Y eso va a suceder, a mí me sucedió también, pero nosotros lo tuvimos más fácil. Es que nosotros lo tuvimos mucho más fácil, porque entonces había dinero, porque entonces había una cierta expectación sobre los jóvenes que llegábamos al periodismo, porque entonces, fundamentalmente es que había dinero, y habría muchos periódicos, habrían televisiones. A día de hoy, vosotros se os ha estrechado muchísimo el campo. Pero yo creo que los que resistáis, también es verdad que de los que salen para periodistas en las universidades, más los que llegan luego a los másteres, de ahí en el camino van quedando muchos, como los que salen para abogados o para arquitectos o para médicos, da igual, en cualquier oficio. Pero yo creo que los que lleguéis con tesón y resistáis todo lo que os queda por pasar, que no es grato o no os lo van a hacer pasar grato, esos sois los que vais a marcar el ritmo y los pulsos del periodismo, que en 10 años no más va a tener que hacerse. Ten en cuenta que estamos en un modelo de cambio tan brutal. O sea, yo antes bromeaba con lo del periodismo de datos, pero es que el periodismo de datos es muy importante, es que es vital, es que es principal. Es que en un mundo en el que ya se rige todo por el algoritmo, el saber leer y subtitular lo que significa el número y el algoritmo es absolutamente imprescindible. Y a partir de ahí, hacer un periodismo que vuele alto es posible, claro que sí. Yo antes bromeaba por mis amigos, bueno, es una broma casi interna, mis amigos de datos en el periódico y mis amigas. Pero la verdad es que nosotros tenemos ahora mismo la responsabilidad y la obligación de hacerle entender al lector lo que son los datos, lo que significa, porque por ahí entra la mayor manipulación. Bueno, pues desde ahí hasta todos los campos que hay, toda la crisis digital que queda por llegar, la caída del blockchain, la caída de las bitcoins, la caída de las plataformas, todo eso va a confeccionar un nuevo paisaje que también tiene que ver con nuestro oficio, que es la comunicación.
vosotros sois los que vais a estar ahí. Me pilla con 46 palos. O sea, yo con 50 años probablemente estoy intentando entender qué significa el algoritmo de Amazon todavía. Vosotros ya estáis intentando ver de qué manera podéis amortizar todo aquello que el algoritmo aún tiene que dar. Joder, eso es el campo, eso es el espacio. Claro, Y ya estáis en el camino y nosotros no, ahí estamos como... Nosotros ya estamos para daros el currículum y que os acordéis de nosotros. Bastante que tengo todos los dientes y todo el pelo, ¿sabes? No, y ya también decir un poco que es verdad que me da la sensación como de que nos piden mucha experiencia muy rápido, pero luego no nos ayudan a llegar a ella. Quiero decir, luego yo pido una entrevista a alguien y me dice, ¿pero para qué medio es? Y como yo le diga, no, pues no es para ningún medio, ahí ya me dicen, no, entonces no. Claro. Entonces, como no pretendas que llegue a un sitio y luego que nadie sea capaz de impulsarnos un poco. Es que la experiencia rápido es inevitable porque todo se mueve ya muy rápido. Esa es muy... Ya no, mira, yo cuando empecé en la universidad todavía trabajaba con tipómetro, que eso pienso que no sabéis ni lo que es. Claro, vosotros trabajáis con redes sociales. Es que probablemente mi código y el vuestro, el mío va pues 24 horas por detrás del vuestro. Que tú pidas una entrevista a alguien y no te la conceda, también me pasa a mí, ¿eh? No tengas la más mínima duda. Es decir, por muchas condiciones, porque esa persona ha decidido no dar entrevistas al diario El Mundo, aunque a mí me conozca personalmente. Y te insisto, aunque a mí me conozca personalmente. Y ha decidido que por motivos que sean tal, porque probablemente ya está cansado o ese día le cayó la propuesta mal. A mí también me niegan entrevistas. Y he hecho, te aseguro que cientos y cientos de entrevistas, y algunas me han costado muchísimo. Que a ti te diga una persona no significa que esa entrevista no la puedas hacer. Vuélvela a intentar si tienes tiempo. Pero si tienes tiempo, si tienes un par de horas más, o te puedes sentar 3 minutos a articular un buen mail. Mira, yo he conseguido entrevistas que eran sencillamente escribiendo una carta. Una carta, una carta personal. Decir, mire, yo tengo mucho interés en hacerle a usted una entrevista. No sé por qué no me la concede o quizá le pillé en un mal momento, tal. Y en una carta yo me puedo expresar mejor del ratito que te da por el teléfono, esa voz cortante que te dice no y que ya te intimida. Utiliza, o sea, esto es un poco también el vaquilla. Utiliza todas las herramientas que tengas delictivas a tu lado. Nunca pises el código penal, pero todas las herramientas que tengas a tu alrededor. Y si hay que ponerse en la puerta del hotel y esperar que esa persona baje y decirle, hombre, si es Bono el de U2, no esperes en la puerta del hotel porque va a haber un cerco de seguridad. Pero si es una escritora, un escritor, un periodista, espera un momento y insiste. Pero lo importante es que os van a pedir velocidad, claro, joder. Es que mira cómo se mueve esto, ¿eh? Es que yo he escrito hoy una historia en un periódico que mañana, cuando salga en el papel, que saldrá unas horas antes de que la gente llegue a los kioscos, probablemente en lo digital, a mí no me vale nada lo que he escrito en el papel. Entonces, la velocidad está ahora mismo en eso. Y el riesgo es que eso no haga caer el rigor. Ese es el riesgo. Porque uno tiene que escribir bien. Si vas a escribir, si vas a hablar, tienes que hablar bien. Y si vas a hacer imagen, tienes que hablar bien y saber dar imagen. A unas velocidades que antes no se conocían. Entonces, a mí lo que... Claro, es complicado. Complicado. Una sí. última pregunta. Venga, sí. Cuando habla de proceso de autocensura, Sí. yo creo que es una cuestión también que se puede probar en el estilo del escritor. Esto es una selección que todo escritor hace en relación con el material que tiene a su alcance. Se le llama autocensura, bueno, pero también es sobre todo una selección y tiene que ver con el estilo y con lo que se quiere conseguir, creo, ¿no? Está muy bien. Me gusta mucho la idea, nunca la había pensado, ¿eh? Nunca la había oído incluso. O sea que me gusta mucho la idea, es probable que la plagie, no se ofenda. Pero es muy buena la idea de la selección en vez de autocensura. Claro, en la selección ya hay un descarte. Es inevitable. A veces a ese descarte le llamamos autocensura. Pero yo creo que hay ciertos temas que probablemente algunos y algunas no queremos tocar en las columnas porque van a generarnos más inconvenientes que satisfacciones. Y al fin y al cabo, tampoco uno está aquí para ser el jefe de expedición de ninguna bandera. O sea, no es el ariete
ni es el pendón necesario de portar una bandera. A ver si me explico bien. Cuando hablo de autocensura, cuando yo hablaba de que hay temas que me autocensuro, yo sé quiénes son los lectores de mi periódico, entiendo la sensibilidad, entiendo que hay ciertos temas por los que merece la pena arriesgar y otros que no. Y a veces hay temas por los que merecería la pena arriesgar, pero la compensación va a ser tan escasa que prefiero dejarlos. Ahí es cuando entra la autocensura. Es decir, yo habría escrito de manera mucho más virulenta en algunos momentos contra ciertos aspectos de la Iglesia Católica y no lo he hecho porque al fin y al cabo iba a ofender a un montón de gente que no era necesario ofender. Y probablemente me iba a generar una serie de disgustos que si yo no digo eso tampoco pasa nada. Ni el mundo está esperando mi opinión sobre la Iglesia Católica o los desbarres de la Iglesia Católica, ni probablemente yo sea el más sagaz a la hora de exponer en concreto temas de ese asunto. Así que yo creo que ahí sí que entra esa parte de autocensura. Pero luego está lo otro que usted señala, que es la selección. Y es verdad que en la selección y en el descarte no podemos denominar autocensura lo que probablemente es sencillamente excedente de cupo. Muy bien, pues no nos da tiempo para muchas más preguntas. Agradecerle que haya estado con nosotros Antonio Lucas, un periodista de campo de los que pone el pie en la realidad de la noticia, que escribe con capacidad. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Uno de los reportajes de los que estoy más satisfecho es del nudismo, ¿eh? Cuando me fui a un pueblo nudista y estoy viviendo como un nudista, todo el mundo me alaba los del Silos y lo del barco y tal, pero a mí lo que más me gustó es estar desnudo. Bueno, es que te lo pasaste de pipa. Ahí eso fue como una vacación para ti. Lo que más. Bueno, pues un periodista que, como veis, hace trabajo de campo, que es una cosa que, bueno, quizá hoy por la velocidad a la que hablaba antes Antonio se ha perdido. Gastan pocos zapatos hoy o no les dejan gastar muchos zapatos dentro de la noticia a los periodistas, y de este poeta que empezó siendo Rimbaud, que luego se afiló Cernuda, pero yo creo que en el fondo es como Cayero Gonal. Lo que le gusta es vivir dentro de la noche y de la vida. Un aplauso para Antonio Lucas. Gracias.